Vive mi Redentor. Él vive, Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Aunque mi carne sea deshecha, con todo he de ver a mi Redentor, porque Él vive y hay poder en esa sangre gloriosa vertida en la cruz del Calvario. ¿Quieres decirle a tu hermano? Hay poder en la sangre de Cristo, hay triunfo, hay victoria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Es bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor? Levanta tu mano al cielo y decirle gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toma un momento ahí para bendecirlo al Señor ahora en tus propias palabras. Decirle, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Ten un momento para que ahora sea tu persona alabándole. Decirle lo que hay en tu corazón. Exaltalo, glorificalo con tus palabras. Que sea un momento tuyo y de Él. Decirle a Jesús cuánto le amás, cuánto necesitas de Él. Decirle gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Oh, Rey de Reyes. Gloria a Jesús. ¿Es bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor? ¿Qué te parece si le decís, Señor, gracias? Ven que a veces cuando uno le dice decir al Señor tus propias palabras, es como que uno empieza a decir, ¿qué puedo decirle al Señor? Y hay tanto para decirle a Dios. Hay tanto para honrarle, tanto para bendecirle, tanto para exaltarle, ¿no? Que las palabras tienen que sobrarnos. Tienen que fluir de nuestro corazón. Si hay agradecimiento, si hay gozo, si está esa tranquilidad de saber que Dios te tiene guardado en sus manos, Dios tiene su protección sobre tu vida, tiene que haber fluidez para decirle al Señor un montón de cosas lindas. Así que toma un momento de decirle al Señor, decirle todas esas cosas lindas que están en tu corazón a Él. Decíselo, que sean en tus propias palabras. Gracias, Jesús. Oh, te bendecimos, Rey de Reyes. Dios poderoso, solo de tu mano me sostiene, Señor. Gracias, Cristo. Oh, alabado sea tu nombre, Dios. Honrado sea tu nombre, Señor. Glorificado seas en medio de nosotros, Cristo. Te alabamos, te bendecimos. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo, te amamos, Dios. Aleluya. Oh, precioso Jesús. Señor, te damos gracias. Porque estar en tu casa es esa bendición más grande que podemos recibir. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Es esa bendición, Señor, que nos permite el hecho de tu redención en nuestras vidas. Nos unimos unos a otros en ese milagro de redención, en ese milagro de restauración de nuestras vidas. Por eso, Señor, te bendecimos y te agradecemos, Señor, en esta hora el poder estar aquí en tu casa. Y Padre, te pedimos ahora que tomes el control de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para que seas tú, Señor, hablándonos, ministrándonos a través de tu Espíritu Santo. Y en manera especial te pido, Señor, toma control y dominio de mi corazón, mi mente, mi espíritu, para que seas tú, Señor, hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Es bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor? Puede tomar su asiento en esta hora. Y continuando
con la serie de sermones y de temas que se viene desarrollando en este mes. Hablamos de que somos iglesia. Decirle a tu hermano que tenés más cerca, somos iglesia. Ese sentido de pertenencia solo dado a través de ¿qué? De la gracia del Señor, del cuidado de Dios, de la misericordia de Dios a nuestras vidas. No seríamos iglesia si no fuera ¿por qué? Si no fuera por el amor de Cristo que nos une. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y esa es la razón por la cual usted y yo nos unimos en esta gran familia de fe que nos denominamos iglesia, cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso voy a invitarle a abrir su Biblia para comenzar en esta hora con el libro, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y en la nueva versión internacional dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Una vez más, dice, me encanta esta parte, dice, ya que lo que se ve es pasajero y lo que no se ve, mientras que lo que no se ve es eterno. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos enfocar nuestras vidas espirituales en lo que realmente necesitamos hacer. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez al oculista? ¿Y qué es lo que hace el oculista para empezar a descifrar cuán complicada está tu visión? Te pone ese aparato raro, ¿no? Y abre el maletín con todos esas, ¿cómo se llama? Lupitas o vidrecitos y empieza ¿a qué? A ponerte uno por otro y te dice, bueno, a ver, mira acá, a ver cómo lo ves. Y si no ves nada, le decís, no veo nada. Empieza ¿a qué? A graduar, a cambiar, a sumar. En algunos casos ya le pone prácticamente todo el, ¿cómo se llama? Todo el maletincito porque no ve nada absolutamente, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda ¿a qué? A enfocar. Y a veces, cuando yo, por ejemplo, cuando he ido al oculista, trato de no esforzarme si realmente estoy yendo porque quiero ponerme anteojos para poder ver bien. ¿Qué necesidad tengo de estar mintiéndole y decir, sí, creo que estoy viendo una F, cuando en realidad capaz que una M, ¿no? Entonces uno tiene que ser sincero y decir, no veo nada. Hasta que le encuentran con la que es, la forma justo que es, y ahí uno dice, ahora veo, ¿no? ¿Cuántos han pasado por esta experiencia? Y a medida que van los años, ¿no? Empezamos como a darnos cuenta que necesitamos visitar más y más a estos desgraciados que nos dicen, che, cada vez estás más chicato, ¿no? Y te dicen, esto es culpa de ¿qué? De la edad, ¿no? Algunos sufren, algunos no, la verdad que algunos, yo bendigo a aquellos que a pesar de los años tienen una visión perfecta, que no tienen problema. Y ahora vienen esos anteojos que vos tenés una visión de lejos, una visión más o menos y otra visión más de cerca. Bueno, yo tengo de eso, o sea, tengo de lejos no veo nada, de cerca tampoco y de más cerquita tampoco. Entonces necesito las tres cosas. Y bueno, pero hablando de enfoque, hablando de esto, de lo que nosotros tenemos que enfocarnos en la vida cristiana y usando este ejemplo, cuando hablamos de ser iglesia, cuando hablamos de ser hijo de Dios, necesitamos entender en el mundo en el que nos movemos y comprender que somos parte de una realidad natural en la cual estamos, pero que no tiene que afectar lo que nosotros somos. Y usted dirá, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto complicado. El Señor lo advierte, dice, en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Por eso, acá el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice que los sufrimientos son ligeros y pasajeros y momentáneos. Son de un periodo de tiempo. Pero nosotros no tenemos que enfocarnos en eso, sino tenemos que enfocarnos en ¿qué? En las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces,
Tenemos que entender que los problemas que nos rodean no determinan el futuro que tenemos en Dios. Si tú ves tu presente, si tú ves tu realidad y dices, oh, qué difícil que la estoy viviendo, qué difícil que estoy pasando, y solamente te enfocas en eso y probablemente tu visión hacia adelante se va a nublar y lo único que vas a estar mirando es tu realidad del presente. Y Dios quiere que nosotros tengamos una visión que sobrepase la realidad que nosotros tenemos a fin de que por medio de la fe y esa fe en Cristo Jesús podamos ver las obras que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como primer punto que quiero hablarles a ustedes en esta tarde es que tenemos que enfocarnos ¿en qué? En la esperanza. ¿Y la esperanza qué son? Son esas promesas que Dios tiene determinadas en la palabra de Dios para que usted y yo seamos ¿qué? Inyectados de fe a fin de que caminemos en este mundo creyendo que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque de eso depende el resultado de nuestra vida espiritual. De eso depende cómo nosotros logremos alcanzar el objetivo verdadero que tenemos por delante. Usted y yo no estamos en este lugar o hemos sido llamados por el amor de Dios, por el mensaje de la palabra de Dios, para ocupar un tiempo y un espacio en esta tierra, sino ¿para qué? Para que alcancemos la vida eterna. ¿No? El pasaje quizás más reconocido de la palabra de Dios, que muchos lo conocen, muchos lo dicen, muchos lo predican, ¿cuál es? Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Una vida llena de placeres, de dinero, de cuentas bancarias, eso dice. Una vida con 2 o 3 casas, eso dice. Una vida con un 0 kilómetro todos los años en la puerta de tu casa, eso dice. Una vida con una salud formidable, sin tener que estar peinando canas, sin tener dolores de huesos. ¿Eso dice? No. Dice, a fin de que tengamos, ¿qué? Vida eterna. O sea, nos pone un objetivo realmente muy, muy, muy importante delante de nosotros. Y no basado en las realidades que nosotros podemos medir en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la realidad es que este cuerpo, esta naturaleza propia nuestra, se encamina constantemente ¿a qué? A un deterioro físico, pero no tiene que ser eso espiritual en nuestras vidas. Si el enfoque de nuestra vida está puesto en la esperanza, en la promesa de Dios, vamos a entender que todo paso que tengamos aquí sobre la tierra es simplemente ¿qué? Un movimiento más que tenemos a fin de alcanzar, ¿qué cosa? La promesa de Dios en nosotros. Entonces, si usted se mira a su realidad y dice, y la verdad, si yo baso mi presente en pos de lo que he alcanzado, y la verdad no sé si estoy tan seguro. El problema está en eso, porque hemos entendido mal el Evangelio. Porque hay algunos que miden la gracia de Dios o el cuidado de Dios según las cosas que tienen terrenales. Y Dios no mide las cosas de esa manera. Porque si vemos en la Biblia historias y momentos de personajes, algunos tuvieron grandes sucesos en su vida y otros quizás pasaron por momentos muy complicados, pero aún así alcanzaron la victoria y lo que realmente Dios quiere para nosotros, que es la vida eterna. Es más, el ejemplo más claro tenemos ahí en la cruz, al lado de Jesús. El ladrón que reconoce a Jesús en ese momento dice, la verdad, tú eres el Hijo de Dios, te pido que te acuerdes cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Te digo que ahora mismo estarás conmigo. Él no tuvo oportunidad seguramente en su vida de reparar, de alcanzar, de lograr, de tener un montón de bendiciones, sino esa misma tarde también murió igual que Jesús. Y yo te aseguro que cuando nosotros vayamos al cielo lo vamos a encontrar también ahí con Él en el cielo. Porque ese es el objetivo del cristiano, es que alcancemos la vida eterna. ¿Y sabe qué? Hoy nosotros escuchamos muchos mensajes hablando de que uno tiene suceso cuando te va bien aquí en la tierra, cuando vos materializás las situaciones de la vida según lo que obtenés en la tierra. Y eso está mal, y eso está errado. Y nos desenfocamos y empezamos a poner la mirada en otras situaciones. Entonces por eso muchas veces caminamos un evangelio constantemente bajo lucha, bajo prueba, sin alegría, sin felicidad. ¿Por qué? Porque estamos midiendo según los resultados que tenemos aquí en la tierra.
El Señor al final no me dio eso que yo estaba esperando. Y el Señor capaz que no te lo da porque Él sabe que eso no es necesario en tu vida. Y tenemos que empezar a entender y aceptar la voluntad de Dios de la manera que Dios quiere hacerla en nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos de enfocarnos en la esperanza, de enfocarnos en la promesa, es necesario, hermano, que nos pongamos, vio ese aparato que te pone el oculista y empieces gradualmente a corregir tu mirada, porque quizás estás mirando en tu vida espiritual situaciones que no te están siendo de bendición a tu vida. Cuando el propósito de Dios tiene que guiarte hacia otro lado. Por eso, mire, la palabra del Señor nos revela esta promesa maravillosa para usted y para mí, dada por el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3, dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar un lugar allí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Mire qué linda promesa del Señor nos da a nosotros. Y no está hablando de que el Señor, va a venir y te va a mejorar tu condición aquí en la tierra. Dice: yo voy a ir donde está mi Padre, y donde está mi Padre voy a preparar ¿qué cosa? Vivienda, lo hace más claro. Va a preparar vivienda, donde nosotros vamos a ¿dónde? A vivir. Te está dando ese sentido de pertenencia. Entonces, hermano, cuando nosotros escuchamos del Señor esta promesa de Dios para nuestra vida, y evidentemente el suceso del cristiano, el éxito del cristiano está que alcancemos ¿qué? La vida eterna. Es el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo quiero estar, y yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Entonces eso nos tiene que motivar y nos tiene que mover en nuestra vida espiritual a creer que las cosas que estemos pasando en este momento, en esta tierra, sean de sufrimiento, sean de alegría, sean de dolor, sean de victoria, son pasajeras, son momentáneas. Por eso el apóstol Pablo dice: producen un más excelente peso de gloria. Haciendo manifestación a decir: sí, las situaciones pueden ser difíciles, sí, los momentos pueden ser duros, pero yo tengo el objetivo claro. No está en los resultados de esta vida, está en el resultado de la vida eterna que tengo en Cristo Jesús. Si nosotros nos enfocamos en eso, y vamos a caminar distinto el Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, viene y te susurra permanentemente al oído cuando las cosas no te van bien y te dice: no es que vos sos hijo de Dios. No es que vos vas a la iglesia, no es que vos orás todos los días y mira lo que te pasa. Mira cómo andás. ¿Ves que no estás llegando a fin de mes? ¿Ves que te están tapando las deudas? ¿Ves que al final Dios te dice que está con vos y mira todas las enfermedades que tenés? Fuiste al médico, te hiciste el último examen y todo salió mal. Y si uno se agarra de eso, automáticamente ¿qué entra? En una desesperación, en una depresión, ¿o no? Imagínate que vas al médico y el médico te dice: ¿sabe qué? Tengo una noticia terrible para darle. Le quedan 2 días de vida. ¿Cómo se pone uno? ¿Ah? La verdad que uno se pone mal, ¿o no? Porque uno siempre está pensando ¿qué cosa? Hacer más cosas en la vida. Nadie está diciéndole al Señor: Señor, llévame. ¿Hay alguno que le ora al Señor todos los días así? Llévame, Señor, a tu presencia. No oramos para eso. Decimos: Señor, Señor, bendecinos, Señor, guardanos, Señor, sananos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, en nuestra expectativa, tenemos sueños de que muchas cosas pasen. Por eso, hermano, nosotros, en ese grado de fe, en ese grado de esperanza en el Señor, tenemos que entender que lo que vivamos en esta tierra es pasajero. Y aquellos que ya están en la presencia del Señor, que ya alcanzaron ese lugar, que ya lograron y han terminado, como dice el apóstol Pablo, de correr la carrera, de pelear la batalla, están descansando y han alcanzado el objetivo que usted y yo todavía tenemos. Y eso es lo que nosotros nos tiene que movilizar. Entonces, cuando el diablo venga y te susurra con esas tonteras, con esa idea de menoscabarte, de hacerte bajar en la esperanza, vos tenés que estar seguro en el Dios que has confiado. Y si estás enfocado en la esperanza, vas a saber qué contestarle al diablo. Vas a saber cómo echarlo de tu mente.
Porque vas a decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo lo dice en esto, sabiendo que él antes menciona que ha pasado por momentos buenos y por momentos malos. Y eso es lo que a nosotros nos sostiene, eso es lo que a nosotros nos motiva, eso es lo que a nosotros nos mueve. Está bueno ser cristiano si viene el Señor al oído y te dice, mirá, el número del Kini 6 van a hacer esto. ¿A cuánto quisiera que el Señor les revele en un sueño el Kini 6? Más cuando dice que hay 2.255.800 millones. Uno dice, Señor, dame esos números. ¿Usted cree que el Señor va a meterse en eso? No, para nada. El Señor tiene cosas más grandes. Y es cuidar tu vida, acompañarte en tu desarrollo para que alcances la vida eterna. Le costó la vida de su hijo, la sangre de su hijo. Entonces, si tú crees que el objetivo del Señor está en que los huesos en la mañana no te duelan más, está errado. Si el Señor lo hace es porque tiene amor y misericordia. Y vas a alcanzar ese milagro en tu vida a través de ¿qué? De la fe que tengas en Dios. Pero el objetivo principal por el cual vos estás aquí, yo estoy aquí, y en el cual nosotros tenemos que enfocar la esperanza, es que el día que el Señor nos llame a su presencia, usted y yo nos vayamos con Él. Cristo murió para darnos ¿qué? Cristo murió para darnos ¿qué? Vida eterna. Es un mensaje, hermano, que no tenemos que olvidarnos. Eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si no, a veces caminamos la vida cristiana enfrentando las situaciones y los contextos que vivimos y nos desesperamos y nos desalentamos muy rápidamente porque simplemente estamos enfocados ¿en qué? En resolver las situaciones que se nos presentan día a día del cotidiano. Y nos olvidamos que el objetivo que usted y yo tenemos es mucho más grande. Entonces cambia la situación emocional de nuestra vida, cambia la situación espiritual en nuestra vida si perdemos el objetivo, si nos desenfocamos. Y el Señor te dice, mire, yo me voy al Padre, me voy a la casa de mi Padre para preparar ¿qué? Vivienda para ustedes. O sea, usted y yo tenemos esa promesa maravillosa de parte del Señor, que si acá estás preocupado, dice, Señor, ¿cuándo me da mi casa? ¿Cuántos están esperando una casa acá? Bueno, si el Señor no te la da acá, quédate tranquilo. El Señor acá, en este pasaje, te dice, yo ya tengo una casa para vos. Y está en el cielo. Amén. Entonces eso nos tiene que motivar, no tiene que ser para nosotros, bueno, espero llegar al cielo. Bueno, si querés llegar al cielo, pide al Señor que te lleve. Si estás tan preocupado por la casa. Yo la vez pasada lo decía el miércoles pasado, cuando me tocó ministrar. Si hay algún hermano acá que quiere, nosotros entre todos le ayudamos para que el Señor se lo lleve a la presencia de Él. ¿Hay alguno que tiene esa petición? La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, si le pedimos, Dios lo da. Así que si hay alguno que diga, Señor, me quiero morir y quiero irme contigo, todos nosotros lo vamos a apoyar en oración. ¿Hay alguno que esté dispuesto? No, macana, ¿no? ¿Qué voy a levantar la mano? Entonces, hay cosas que a veces a nosotros nos superan la mente, nos supera la cabeza, la desesperación, la visión, la mirada que tenemos de las cosas terrenales, cuando tenemos que tener una visión mucho más amplia, mucho más grande. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Así que no nos fijamos, dice, en lo visible, sino en ¿qué? En lo invisible. Y usted dirá, bueno, pero pastor, estamos entonces medio locos. ¿Y si el evangelio es eso? ¿La fe es eso o no? Imagínate, ese momento en que la mujer que sufría de esa enfermedad de 12 años, que obviamente en el contexto cultural de ese momento, a ver, nosotros quizá uno dice, bueno, estaba con un problema de sangrado. No, ese sangrado que ella tenía, según la cultura, cuando la mujer estaba en su periodo, ustedes lo entenderán, la mujer tenía que ¿qué?
guardarse, no podía salir. Tenía que estar oculta en su casa. Y todo lo que tocara tenía que ser, ¿qué? Purificado, porque si tocaba una mujer, un artefacto o algo, se volvía, ¿qué? Impuro. O sea, era una mujer que, imagínense, por 12 años tenía que estar, ¿qué? Oculta. Y si está en la Biblia es porque es un milagro maravilloso, un milagro grandísimo. Pero la mujer, en un acto de fe y rompiendo las reglas de las normas naturales de ese momento, ella dice, si toco, aunque así sea tocando el manto, voy a alcanzar el milagro. Y la Biblia dice que cuando ella tuvo ese acto de fe, que Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y evidentemente, a ver, la determinación de ella fue la que movilizó el milagro. ¿Por qué? Porque los discípulos, para aclararnos la situación, dicen, maestro, ¿en serio? ¿Me está cargando? Si no puede caminar a ningún lado. Jesús era más o menos como Messi. ¿Vio cuando Messi llega al país? Que todos se le quieren subir, sacar una foto, que esto, que lo otro. Bueno, imagínense Jesús en ese tiempo. Todos lo querían tocar, todos querían estar con Jesús. Era conocido. Y el Señor en el medio de todo eso dice, alguien me ha tocado. Y por eso los discípulos dicen, alguien te ha tocado, maestros. Si tenemos que estar nosotros acá como patobica tratándote de cuidar para que no te toquen y venía a decir si alguien te ha tocado. Y Jesús dice, no, alguien me tocó porque poder salió de mí. Y esto habla de que si no recibimos milagros, si estás pidiendo algo a Dios y no lo recibes, no pasa porque el Señor no te lo da. Pasa porque no has tenido la suficiente fe, así que echate la culpa a vos mismo. Perdóname que te lo diga así de sincero. Pero el objetivo del Señor para que tú estés en este lugar es que alcances la vida eterna. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, es mejor entrar en los cielos sin un pie o sin una pierna, pero ¿qué? Entrar haciendo énfasis no a que te va a cortar una pierna y una mano para entrar al reino de los cielos, no, sino que no te fijes en las cosas que quizás acá no puedas encontrar o resolver. Fíjate en lo que ya está resuelto, que es la vida eterna. Por eso, esa situación o ese enfoque en las promesas nos va a llevar a enfocarnos en ¿qué? En su venida. Que hay a veces que nos olvidamos de eso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, vos escuchabas prédicas que hablaban sobre ¿qué? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hoy vos prendés el televisor y los predicadores que han llegado a la televisión lo único que te predican es sobre ¿qué? Sobre prosperidad, sobre situaciones de amor y paz. Y han dejado de predicar, han dejado de recordarte que Cristo viene pronto. Y tenemos que enfocarnos, hermanos, en la venida del Señor. Enfocar nuestra fe en eso, en esa esperanza de que el Señor viene pronto. Di conmigo, el Señor viene pronto. Ahora, ¿cómo me tengo que enfocar en esa visión, en esa esperanza? Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera de que lo han visto irse. Yo me imagino la escena. Jesús ascendiendo al cielo y ahí los discípulos y aquellos que habían visto a Jesús una vez resucitado, todos así mirando al cielo. Diciendo, ¿y ahora? Y ahí se aparecen dos ángeles del Señor diciéndole, ¿qué están haciendo mirando al cielo? ¿Qué se han quedado mirando para arriba? Ahora hay que caminar. De la misma manera que lo vieron irse, lo van a ver volver. Pero eso no significa que esperar la venida del Señor me hace ¿qué? Quedarme quieto en mi vida y solamente estar mirando al cielo diciendo, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. ¿Por qué? Porque el desafío
del Señor para nuestras vidas es que podamos transitar esta vida confiados de que el Señor está con nosotros y de que Él nos guarda. Y no es que si me muevo un poquito corro peligro. No es así. Hermano, hermana, tenés que moverte, tenés que avanzar, tenés que ir para adelante. No tenés que detenerte a decir, no, si yo me muevo, salgo de mi zona de confort. Porque el Señor no te quiere de esa manera, no te quiere inmovilizado. Porque si no, tenés la actitud de ese que en la parábola de los talentos dice, no, me diste un talento, voy y ¿qué? Lo guardo para que no me lo roben. Y el Señor quiere que vos multipliques lo que Dios te ha dado a vos. Y el multiplicar lo que Dios nos ha dado es ¿qué? Dar testimonio de nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, mirar y enfocarnos en la venida del Señor, hermanos, es darnos cuenta y tener claro que el Señor puede venir de un momento a otro. Y si vos, que quizás decís, yo cuánto amo a mi familia, cuánto amo a mis hijos, cuánto amo a mi esposo, cuánto amo a mi esposa, cuánto amo a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a mi abuelo, o a mis amigos de la vida, y no están aquí sentados y no han conocido el Evangelio, preocupate porque Cristo viene pronto. Y si Cristo viene, todo ese amor, ese querer, ese cariño, no va a servir para nada, porque se van a terminar pudriendo en el infierno. Y perdóname que te lo diga de esa manera. Pero uno cuando ve el Evangelio y ve la palabra del Señor, lo que va a pasar cuando el Señor se manifieste, Él venga a buscar a su iglesia, yo dudo que hay algunos. Dice que algunos van a ser salvos, pero la van a pasar bien feo. Y usted y yo, hermano, hemos sido beneficiados con el mensaje del Señor en un tiempo justo, en un momento especial, por el cual usted quizá dice, pero qué difícil están las cosas. Esperá que venga la tribulación a ver si no va a ser difícil. Y a veces nosotros nos enfocamos en nuestra realidad como que si lo que nosotros vivimos es lo más peor que estamos pasando. Y lo dije re mal eso, lo más peor, porque no se dice así. ¿Cierto? Mi señora me mira de abajo y está diciendo como, ¿qué está diciendo? Bueno, andá para más mejor entonces. Así ya que lo dije mal, lo arruino del todo. Pero de verdad, a veces nosotros nos fijamos en nuestra realidad y nos encerramos en eso y nos detenemos y queremos, no queremos movernos. Y cuando el Señor te dice, ¿qué estás haciendo mirando al cielo? ¿Qué te quedaste ahí? Tenés que moverte. Tenés que avanzar. Porque ese es el desafío de ver lo invisible. Ese es el desafío de ver aquello que no está como si está. Porque sería muy fácil que usted y yo, al momento de aceptar a Cristo en nuestros corazones, nos metiéramos en una comunidad, todos encerrados, que el mundo no nos afecte, teniendo de parte de Dios toda la protección, el cuidado. ¿O no? ¿A cuántos quizás les gustaría eso? A mí no. Porque cada vez que hemos visto esos pensamientos así raros han terminado ¿qué? En desastres, en masacres. De esos locos que tomaban la iniciativa de decir, Dios quiere que nos vayamos en comunidad. Y terminaban todos muertos. La historia de Jim Jones, más de 956 personas confundidas y tomaron cianuro y se murieron todos. Por eso el Señor te dice, no, pará. Vos estás en el mundo, pero yo te cuido de este mundo. ¿Lo dice Juan 17 o no? Señor, no te pido que los quites, sino que los guardes. Entonces tenemos que caminar en esa esperanza, hermano, hermana. El desafío es decir, Señor, yo sé que vos has dado una palabra, has dado una promesa y me voy a enfocar en esa promesa. Lo principal, lo más necesario, lo que mi vida requiere, lo he alcanzado a través de tu gracia, que es la vida eterna. Y si el Señor te llama a su presencia en este momento, en este día, o mañana, o quizás pasado mañana, o en una semana, en un mes, cuando sea, lo importante es entender y conocer que lo necesario está resuelto, que es la vida eterna.
Por eso tenemos que caminar la vida cristiana con mayor tranquilidad, con mayor esperanza, y mirando y enfocándonos en ¿qué? En la venida de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así como le dijo, los ángeles dijeron a estos hombres, a estos galileos, de la manera que lo ven, lo van a ver regresar. Hermano, hermana, cada vez creo que estamos más cerca de ese día. El mundo, como se vive, como está totalmente en una condición justa para que se están cumpliendo muchísimas profecías que anticipaban la venida del Hijo de Dios. Pero así no sea que el Señor tarde 20, 30, 100, 200 años más. ¿Cuál es el problema? Si el Señor te viene también a buscar a vos. Y el objetivo está en eso, en decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, me voy a la presencia de Dios. Por eso, para terminar, los problemas en los que estamos envueltos, los contextos que nos rodean, suelen desenfocarnos. Hoy nuestro país está en una situación así. Y veo algunos que, teniendo la esperanza puesta en el Señor, toman posiciones muy radicalizadas con respecto a ciertas situaciones. Y hermano, mire, el domingo que viene, la Argentina seguramente va a tener un nuevo presidente. Y sea quizás de tu agrado o quizás no sea de tu agrado. Pero el que sea, hay que entender una cosa. Si está es porque Dios lo permitió. Entonces uno no tiene que tomarse las cosas de esa manera, como diciendo, el otro que piensa distinto a mí está mal. No pasa por ahí. Porque los hijos de Dios tenemos la esperanza puesta en otra cosa. Puede que a vos te guste el equipito ese chiquitito que yo siempre sé mencionar, o puede que te guste el equipazo gigante como el que a mí me gusta. Pero eso no hace distinto. ¿A vos te hace mal o a mí me hace mejor? No. Son cosas de acá, cotidianas, de esta vida. Pero no determinan el verdadero ser de lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios. No importando si gana Boca o gana River, somos hijos de Dios. No importando qué presidente mañana gobierne la Argentina, somos hijos de Dios. Y déjame decirte una cosa, no importa lo que vaya a venir, el Señor va a cuidar tu vida, va a cuidar tu familia, va a cuidar tu hogar, va a cuidar tu economía, va a cuidar tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque antes de argentino, sos hijo de Dios. Sí, yo soy argentino, amo mi Argentina, pero antes soy hijo de Dios. Entonces, en eso tienes que quedarte tranquilo, tienes que quedarte tranquila, mi hermana. Y tener la esperanza puesta en el Señor, en saber de que, Dios va a obrar. Y Dios va a bendecir tu hogar, va a bendecir tu familia. Por eso, volviendo al libro de los Corintios, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hermano, hermana, si de verdad tu mirada está puesta y enfocada solamente en tu presente, en tu realidad, en tu contexto, y yo te puedo decir que la estás pasando mal. Te puedo decir que no la estás pasando bien. Porque ahí es cuando empezás a mirar entonces cómo está la situación de tu hermano. Pero mira cómo él le va. Pero mira al otro cómo está. Mira aquel que lo que hace y es más sinvergüenza que yo y mira cómo parece que las cosas le van mejor. ¿Por qué? Porque bajamos la cabeza, empezamos a mirar cosas que no teníamos que mirar. Nos desenfocamos.
Y el Señor en esta hora, en esta tarde, quiere ponerte los anteojos esos y empezarte a poner los cristalitos para que te vuelvas a enfocar. Para que empieces a mirar lo invisible. Mira qué loco lo que te estoy diciendo. Mira, parece algo raro, pero el Señor quiere que veas y que te enfoques en lo invisible y no en lo visible. Porque lo invisible es lo que realmente te va a hacer a vos una persona de bien. Lo invisible es que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos lo que Cristo hizo en nosotros. Y cuando comemos del pan, declaramos esa sanidad divina en nuestras vidas. Cuando tomamos del jugo de la vid, tomamos y recordamos el perdón de pecados. ¿Eso qué es? Lo invisible. Lo visible es el día a día, lo cotidiano, lo que tenemos que enfrentar. Y si lo enfrentás siendo vos, y seguramente los problemas van a ser siempre más grandes que vos. Pero si lo enfrentás mirando y enfocándote en lo que Dios quiere que te enfoques, seguramente lo que está aquí vas a entender que es pasajero, es momentáneo. Y no importa cuál dura sea la prueba, y aún esa prueba te lleve a ¿qué? A que esta vida natural aquí la pierdas, pero ganes la vida que realmente necesitamos y queremos, y Dios tiene preparado para nosotros, que es la vida eterna. Porque a veces nosotros miramos el resultado de ciertas situaciones en nuestra vida como derrota. Cuando quizás algunos que a nosotros amamos ya partieron con el Señor, decimos: Señor, pero oramos para que se sanaran, pero así todo se fue. Y nos olvidamos de la voluntad, del derecho de Dios sobre la vida. Él dice: Él la da y Él la quita. Y cuando el Señor está determinado a llamarnos a su presencia, no importa cuánto nosotros podamos hacer. Si el Señor dice hasta aquí, tenemos que aceptarlo. Pero eso no significa que Dios ha dejado de estar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos fijamos en lo visible. ¿Nos fijamos en qué? En lo invisible. En lo invisible es que tú y yo estamos caminando a la vida eterna. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.